Ok. Pues cuando quieras que llegue. Ok. Ya por acá listos. Ya te dije ¿Listos? compartir. Sí. Bueno, yo solo como que les doy la apertura, les doy la bienvenida y ya en ese caso pues el público es suyo, ¿no? ¿Listos? Y el de la doctora, sí. Van a estar los dos, ¿sí? Para presentarlos. Sí. Exacto. Listo. Tú eres María Lucía Martínez. Entonces, listo, perfecto. Igual esperamos un ratico o... Mar- Habían personitas en sala, esperemos apenas son las 7, entonces demos unos minuticos que se empiecen a conectar. Más personas y ya pues, damos vía libre. Listo, no, sin estrés. Aquí estamos esperando un rato más. Espérate para yo ver cómo se ve. Chistoso. Traje otro computador y entonces me tocó bajar todo el programa nuevo. Ah, claro, sí. Pero bueno, Pero bueno, ¿qué tal esas consultas, doctores? bien, afortunadamente bien. Ahí casi no Trabajando acabamos juiciosos. hoy. A ver si aquí nos unimos para ver cómo nos vemos. Aunque todavía no hay. Sí, ya la gente está ahí como en sala, pero todavía no nos ven, ¿verdad? No, ya pues los que vayan ingresando los voy a ir omitiendo en este caso. Vamos a ver a una mamita que nos escribió que hoy estaban, creo que están en lo del reinado también, entonces no, que sí lo podíamos correr. Y yo no, luego ya tendremos una grabación previa o algo para que se puedan ¿El conectar reinado o es qué? puedan. Algo del reinado, sí creo que no sé a qué hora es. Una mamita nos escribió así como en un grupo. Miss Universo, Entonces, creo que no. Y sí. sí, mis universos, sí. ¿Tú ahí pones admitir o lo admito Sí, yo? yo ya igual. Ah, bueno. Hola, buenas noches a todas las personas que se están uniendo. Gracias por estar acá. Vamos a dar un espacio de unos 2 minuticos, que hay varias personas que nos están escribiendo por los grupos que ya se están uniendo para que los doctores den inicio. ¿Te compartí pantalla? No sé, sí. Desde el Zoom. Ujú. Pues toca que la no se comparte. Vamos, dale. Yo no sé hacerlo. Ay, ¿Qué haces? Pues ahí nos vemos tú y yo, pero tú tocas compartirlo. Zoom en el Zoom. Está el Zoom. Ya, cierra acá. Un momentico. Puedes quitar el micrófono que tenemos. ¿Y dónde está el Zoom? Ahí. Entonces acá. Doctores, ¿qué les parece si vamos iniciando o esperamos otros minuticos? Eh, como tú quieras. Vamos a poner acá para vernos a un ladito esto. A ver, no, nos vimos como una aparición. Yo no me veo. Esa no es. Esa no era. Esa. Bueno, buenas noches a esas personas que se están uniendo. Yo creo que como para no hacer esperar acá, ya tenemos 9, 10 participantes. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta masterclass de Creciendo en Familia by Mi Manual del Bebé. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Camilo Luna y la doctora María Lucía Martínez. Ellos nos van a acompañar esta noche hablando de un tema muy especial.
el valor de la infancia, lo que la neurociencia nos enseña. Este es un espacio donde aprovechémoslos con estos dos especialistas que están acá. Nos van a acompañar durante unos 40 minuticos. Ya vemos que se están uniendo más personas. Bienvenidos a todos. A las personas que se unen, pueden ir dejando sus preguntas en el chat a medida que vaya pasando 5 o 10 minutos antes de finalizar. Los doctores nos van a responder todas esas dudas, todas esas inquietudes. Doctores, bienvenidos, gracias por acompañarnos y el público es todo suyo. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Pues yo soy Camilo Luna, soy pediatra, ya llevo como 20 y pico de años en la pediatría. Mm, He terminado haciendo más todo esto de niño sano y puericultura desde hace ya muchos años, y en los últimos 3 o 5 años venimos estudiando un poco lo que hay de nuevo en neurociencia, en todos estos hallazgos nuevos que tanto por tecnología, inteligencia artificial, resonancia magnética funcional y todo esto viene enseñándonos que algunas cosas eran reales de lo que sabíamos hace muchos años. Los abuelos y los tatarabuelos nos enseñaban, y otras cosas que vienen cambiando alrededor de la crianza, y por eso pues tenemos un programa con la doctora María Lucía Martínez, que es... Bueno, yo soy María Lucía Martínez, yo soy médica también, estudié medicina y me fui por todas las ramas de la medicina integrativa, hice homeopatía, hice medicina bioenergética, hice medicina funcional y llevamos ya años trabajando con Camilo en este proyecto que para nosotros se ha vuelto como un hijito más, que se llama El Valor Infinito de la Infancia, porque creemos profundamente que este es un momento clave para sembrar realmente unas infancias mucho más felices y tener un impacto, como tal vez fue lo que quisimos nosotros al estudiar esta profesión, y es poder tener un impacto en el mundo y tener un mundo más sano, digamos, y unas familias y unos niños en bienestar. Entonces, este ha sido un proyecto que como que nos apasiona. Llevamos ya 3 años aproximadamente con este programa que ha ido creciendo. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Aquí tenemos dos mensajes y vamos a ir pues en 40 minutos de hablar de neurociencia e infancia. Es pues muy poco, pero es como un abrebocas para que entendamos por qué todos estos momentos claves de la vida, sobre todo la infancia temprana y el lactante menor, desde el embarazo, el lactante menor, el lactante mayor, el preescolar, el escolar y el adolescente, tienen unos momentos que son claves para lo que vamos a hacer nosotros en el adulto. Obviamente en la adultez ya sabemos que los circuitos cerebrales los podemos recablear, pero lo que construyamos en estos momentos de familia, de seguridad, pues son lo más importante y la base que va a ser para más adelante nuestra vida como adultos. Entonces, los hijos, nuestros más grandes maestros. Uno, yo les digo en la consulta a los pacientes, es que probablemente ahorita hay más gatos y perros, porque ser papás, ser cuidadores, ser educadores es mucho más complicado que pues manejar el perro o el gato, y entonces por eso la tasa de natalidad ha disminuido, pero con seguridad ser papás, maestros o cuidadores nos va a hacer muchos mejores personas desde la educación de nuestros hijos, desde la crianza, porque al final los hijos son nuestros grandes maestros. Y la familia es nuestro lugar seguro, que vamos a tratar de entender por qué la seguridad es uno de los principales mecanismos alrededor de. Primera enseñanza que nos da la neurociencia y lo que hemos aprendido es que nuestros genes, que son lo que nos dio papá y mamá, 23 de un lado, 23 y XY o XX, dependiendo de si somos mujeres o hombres, antes se creía que era inmodificable. Esto es lo que nos dan y eso es lo que son. Y al final, sí, nuestra célula es única en esa genética, pero lo que llamamos epigenética es cómo leemos esos genes a través de la vida, incluso a través de, desde los inicios del embarazo, y esa epigenética nos va a marcar un camino que puede ser en positivo o en negativo. Aquí ustedes pueden ver en esa imagen unos niños que son los niños de la guerra, que hay guerras por todo lado, en Colombia, en nuestro mundo, y esa foto es de lo que era
algunos niños, los primeros estudios se dieron en la Segunda Guerra Mundial y por eso es que tomamos desde ahí algunos estudios de epigenética, porque estos niños que sufrieron de hambre alrededor de lo que llamamos la hambruna holandesa, posguerra mundial, se cierran las fronteras y no hay paso desde Alemania a Holanda y en esa zona, y esas mamás son expuestas a más o menos mantener menos de 700 kilocalorías día, y esos niños en esos embarazos de esas mamás posteriormente se dieron cuenta que tenían dos alteraciones, una metabólica, o sea, en el metabolismo de grasas, proteínas, carbohidratos, y la segunda de crianza, con relación a que tenían mucho más factor de esquizofrenia, trastornos de ansiedad, etcétera, etcétera. No la mamá, sino los niños. Hoy tenemos definido que en epigenética hay dos factores fundamentales en esas crianzas desde el embarazo y de los primeros años de vida, que es la nutrición y lo segundo es la crianza alrededor de. Alrededor de me refiero los niños con más maltrato, con más abandono, con más crianzas de golpe y trauma, van a tener unas alteraciones genéticas en la lectura de esos genes, sobre todo en uno específico que es el gen 13Q, que al final va a marcar mucho más expresiones para aumento de cortisol, y el cortisol, que es una de nuestras hormonas, que es una hormona buena, en general el cortisol no es malo, pero cuando yo tengo exposición elevada a estos momentos de cortisol sostenido, van a alterar esa epigenética. Entonces, el primer mensaje es que desde nuestro embarazo, desde la formación del embarazo, tenemos que tener una buena nutrición y una buena crianza, unos momentos de tranquilidad, unos momentos de, de vivir el embarazo de la mejor forma, y estos primeros años de vida van a marcar nuestra epigenética, no solamente hacia el metabolismo, hipertensión, diabetes, en lo que llamamos nutrición, sino en nuestros trastornos de ansiedad o trastornos o incluso enfermedades mentales, que ya está demostrado epigenéticamente cómo se pueden manejar, ya sea en positivo o en negativo. Hay otra cosa interesante acá con lo que está hablando Camilo de la epigenética, que creo yo que es una buena noticia, y es que eso ha cambiado pues en los últimos años, ya hace unos años, pero de hecho cuando nosotros estudiábamos, como decía ahorita Camilo, creíamos que veníamos con unos genes y más o menos lo que a uno le decían que eso era genético era como de malas, esto es con lo que usted llegó y así se fue. Y si bien es cierto que traemos toda esta información, como nos estaba hablando Cami ahora, eh, también hay un tema ahí bien importante, y es que se ha visto que los hábitos que nosotros construyamos ahora en la vida, digamos, sí nos van a alterar la expresión de sus genes. Es decir, yo puedo traer genéticamente codificado el gen de la diabetes, por ejemplo, pero según lo que yo haga con mis hábitos, y de ahí la importancia de estos primeros años donde estamos sembrando hábitos realmente, va a depender que yo exprese o no pueda expresar esa información. Y algo aún más bonito que también a mí me impactó mucho, digamos, entenderlo, es que lo que yo haga con mis hábitos a hoy va a tener un impacto también en las generaciones futuras. Entonces va a impactar positivamente a mis hijos y va a impactar a mis nietos. Es decir, que si yo logro como apagar, por decirlo de alguna manera, esta susceptibilidad a esta diabetes, por ejemplo, a través de mis hábitos, muy seguramente puedo cambiar también ya esa información para las generaciones que vienen. Entonces, de ahí lo bonito y una ventana, digamos, de oportunidad gigante, como decía Cami, para que a través de mejorar nosotros nuestros hábitos con estos chiquitos que son nuestros más grandes maestros y los que más nos van a inspirar a ser nuestra mejor versión, vamos realmente a impactar incluso desde la genética a las generaciones futuras. Entonces, epigenética, dos temas de epigenética que nos marcan el camino. La crianza en violencia va a tener muchos factores de riesgo para enfermedades, precisamente ansiedad, esquizofrenia, alteraciones, digamos, de la conducta a largo plazo. Y la segunda, de la parte nutricional,
mamás que están con deficiencias calóricas durante su embarazo o alteraciones metabólicas como glicemia, etcétera, etcétera, van a tener consecuencias no solamente para la mamá, sino para los hijos e incluso epigenéticamente ya hablamos de cómo yo puedo marcar el camino de mi generación, de mis hijos y de las siguientes generaciones. Epigenética clave en tratar de crianza y buena nutrición. Otro de los temas que se ha estudiado es cómo ya sabemos todos los cambios estructurales, no solamente en hormonas que existen en la mujer, incluso en el hombre, pero principalmente en la mujer, sino cómo estos circuitos cerebrales de las mamás van cambiando desde el inicio del embarazo y durante los primeros años de vida. Entonces, aquí también hay un tema bien bonito y es que de unos años hacia acá, más o menos desde el 2017, se han empezado a hacer unos estudios a nivel de neurociencia en los cerebros de mamás. Digamos que realmente la ciencia, y espero que eso siga cambiando, incluso en sus estudios ha sido un poco machista. Suena aquí muy feminista mi posición, pero es real. Digamos que no había estudios y de hecho en mujeres casi que todos los estudios clínicos se hacían en hombres. Y empezaron a hacerse unos estudios en los cerebros específicamente de mamás y pues empezamos a darnos cuenta de unos cambios realmente muy interesantes y muy importantes, que son cambios no solo a nivel hormonal, como creo que pues todos lo sabemos, sino cambios a nivel de la estructura del cerebro. Entonces, en el cerebro tenemos varias áreas. Antes también estudiábamos el cerebro de una forma muy separada y ahora vemos que esto es como una orquesta donde cada área tiene una función que se va encadenando con otra, pero se vio, digamos que desde el embarazo hay varias áreas del cerebro que empiezan a cambiar. Entonces, eh, esto que pues popularmente se habla incluso hasta con risa del cerebro de mamá, de que somos desmemoriadas, de que empezamos a olvidar una gran cantidad de cosas, digamos que es real, pero no porque estemos perdiendo la memoria, sino porque de alguna forma y a nivel estructural hay un cambio incluso como de prioridades. Entonces, empezamos a tener el área, digamos, del cerebro que nos codifica los temores y que nos dispara ciertas alertas, empieza a tener un papel más predominante en este momento. Entonces, claro, se nos vuelve un poco más importante cuidarnos en relación a cuidar esa nueva vida que estar ocupadas probablemente de algunos temas a nivel de memoria en temas laborales, por ejemplo. Entonces, digamos que más allá de que se altere la memoria, es que está predominando otras áreas en el cerebro que son las encargadas en este momento de generar el cuidado personal específicamente en protección a esa nueva vida. Y otra cosa que se ha visto bien bonita es que estos cambios son duraderos. Lo que veían a nivel de imágenes es que incluso llegan a asegurar que sin tener mucha información, al tener algunas neuroimágenes, podría uno saber si ese cerebro es de una persona que ha sido madre o no. Y eso es una cosa, pues, increíble, parece como algo de pronto muy cotidiano, pero para entender uno que realmente una zona del cerebro cambie y esto perdure en el tiempo, pues es una cosa, digamos, bien importante y que ha marcado como este nuevo descubrimiento en la ciencia. Y otra cosa bonita, ya para cerrar un poquito este tema de mamá y papá, es que se ha visto también en los papás que hay algunos cambios después del nacimiento del bebé y que los cambios que hay en los cerebros de papá se van haciendo un poco más importantes, por decirlo así, a medida que papá va teniendo más tiempo de calidad y de conexión con el bebé. Entonces, los padres que han empezado a ejercer roles o que por la dinámica, digamos, de vida, es el que está más presente en casa o en crianza, digamos, con su bebé, tiene unos cambios más marcados a nivel cerebral. Entonces, esto es bien bonito porque empezamos a darnos cuenta de la importancia realmente del vínculo y cómo también hay algo que de pronto les suene que eh, se llaman neuronas espejo y es cómo empezamos incluso a sincronizar nuestro cerebro con nuestros hijos.
Si nos da el tiempo, más adelante lo miraremos. Entonces, epigenética, clave, ya estudiado y definido, y este rango de maternidad que sobre todo esos cambios estructurales en circuitos cerebrales como la amígdala, el hipocampo, que es memoria, y la corteza prefrontal, que es un poco la parte digamos, de toma de decisiones, cambian en la estructura cerebral materna. Entonces, a veces cuando la mamá llega a la consulta dice, uy, pucha, pero yo ya no me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, pero tiene una base científica, usted tiene una base biológica, y entenderlo hace que probablemente tanto desde la pediatría como desde los suegros, como desde la mamá, como desde las amigas, entendamos que esto no es que se me salió de contexto, sino que hay una base biológica que nos explica un poco todos estos cambios, no solamente hormonales, sino en circuitos cerebrales. La otra parte que pues vamos a hablar muy rápido, estas son dos gráficas, son el crecimiento, y es que nuestros hijos van a crecer lo más, o sea, nunca va a haber un crecimiento tan grande como lo que estamos viendo en estas, que es en el primer y segundo año de vida y posteriormente en adolescencia, pero ya pues uno viejito y calvito, pues ya no vamos a crecer en tamaño ni en proporción. Y como la nutrición y la alimentación, que son dos temas que hemos visto y hemos tratado todo este año durante el valor infinito de la infancia en nuestros talleres, es que no solamente implica nutrirse bien, sino alimentarse. Y la nutrición es todo lo que ven en el lado derecho, que es una de las vías metabólicas, como el carbohidrato, la proteína, la grasa, van buscando caminos para producir energía, y esa es parte de la nutrición, pero como la alimentación y pensar saludablemente en alimentación hace que, digamos, que sea clave en nuestros niños enseñarlos a comer. Si damos una alimentación, digamos, basada en unas experiencias positivas, vamos a disminuir los trastornos de alimentación de ese adolescente, e incluso lo que yo les llamo el trastorno de alimentación del adulto, que muchas veces pues estamos en obesidad, en hipertensión, etcétera, etcétera. Y eso pues se basa desde los primeros días, en la lactancia materna, en la alimentación complementaria. Tenemos una charla que dimos hace poco que se llama Alimentación sin drama, y es cómo los niños deben aprender a comer en un momento de seguridad y felicidad, y cómo esto de la alimentación va a influir alrededor de. Mucho tema para hablar ahí. Sí, de hecho, fíjate que la alimentación, yo diría que es una gran cantidad de información. Digamos que los alimentos que traemos a nuestro cuerpo traen una información. Entonces, más allá de sumar y restar unas calorías, estamos dándole al cuerpo una información. Digamos que esta imagen del cerebro que teníamos ahora es bien bonita porque nos hace alusión un poco pues como a los alimentos reales y a esta gama de colores tan importante que tenemos, y que los que estamos en Colombia por lo menos tenemos esta bendición de tener una alimentación, gracias a Dios, por nuestro clima y demás, muy variada, y cómo va mucho más allá que una suma de requerimientos. Es decir, no es lo mismo la cantidad de calorías que yo me puedo comer en una manzana, que son las mismas que podría comerme de pronto en un alimento que está ultraprocesado, porque la alimentación va más allá de una suma calórica, y estamos hablando de información. Entonces, bueno, esto es mucho para hablar, pero ese es un capítulo bien importante que sembramos desde la infancia. Y otro de los temas que nos atañe y que la neurociencia ya sabe es cómo el sueño, que a final es más o menos una tercera parte de nuestra vida, dormimos aproximadamente entre 8 y 12 horas diarias, y esto a final nos suma aproximadamente unos 23 años. Entonces está creado para algunas necesidades específicas, y ese sueño ya se sabe que es reparador para la reparación celular, músculo, hormonas. El sueño sirve para disminuir un poco lo que llamamos el sistema nervioso autónomo simpático, y en el parasimpático, que es un poquito más bajar frecuencia cardíaca, y hipotensión, no enfermedad, sino bajar un poquito la tensión arterial, se da en esos momentos de sueño. Pero lo que más marca ahorita la neurociencia es como una zona que se llama hipocampo, donde se fijan algunos circuitos cerebrales, sobre todo para aprendizaje,
Y para recuerdo, se alimenta o se enfoca mucho mientras estás durmiendo. Entonces, el sueño es uno de los mecanismos no solamente reparadores que actúan sobre todo nuestro sistema nervioso autónomo, sino ya sabemos que ahí se fijan las memorias vividas durante el día. Por eso a veces uno ve que el niño que está en 2, 3 años, a veces grita, ¡ah! O a veces se sienta y sigue dormido, o a veces patea un balón, o incluso nosotros mismos durante el sueño tenemos esas repeticiones un poco pues, oníricas alrededor de, pero sabemos que estamos fijando el aprendizaje de estos días que estamos viviendo. ¿Y cuántas familias de nosotros tenemos nuestras alteraciones en sueño? Y el sueño es clave porque lo que formemos en hábito durante los primeros años va también a ser los patrones de comportamiento que nos vemos alrededor de. Y ahí hay otra cosita en el sueño importante, y es que además de consolidar como todos estos aprendizajes de lo que nos hablaba Camilo, también durante el sueño tenemos un sistema que se llama el sistema linfático, no linfático que hemos oído como probablemente de los ganglios, sino linfático. Es como todo un sistema de drenaje que tenemos nosotros en el cerebro. Y ese sistema es como el sistema de limpieza de nuestro cerebro en la noche. Entonces, no dormir adecuadamente, aparte de alterarnos la consolidación de muchos procesos a nivel neurológico y a nivel de aprendizaje, también nos vamos llenando de ciertas toxinas que el cuerpo en su infinita sabiduría en las horas de la noche activa todos estos procesos de Aquí vamos a ir entrando un poco para, pues, en todo lo que es neurodesarrollo y neurociencia. En la imagen izquierda van a ver un cerebro, un recién nacido, cómo esas neuronas están comenzando a unirse. Primer mes de vida mucho más, tercer mes de vida y el sexto mes de vida. Ven esa imagen es de hace muchos años, pero lo que llamamos circuitos cerebrales, cómo esta neurona se pega con esta. El pegado realmente no es total, pero se comparten a través de lo que llamamos sinapsis, y esas sinapsis van a formar lo que llamamos circuitos cerebrales. Y esos circuitos cerebrales son los que ustedes están viendo en esta imagen, y es lo que la neurociencia ha venido demostrando casi que en los últimos 70 años a través de las tecnologías como el bebé que ven ahí, que le estudian zonas de calor, el electroencefalograma, que sabemos que tenemos unas ondas específicas y ya sabemos, esas ondas son unos ritmos del cerebro eléctricos, como la onda alfa, la onda teta, la onda delta, la onda beta, la gamma, y cada una de esas ondas tiene un significado para nosotros. Y esa foto que ven de colores, que no es la bandera de Colombia, sino es el cerebro, a través de lo que llamamos resonancia funcional o PET, que es tomografía de positrones, y la imagen de la izquierda es una neurocientífica que está metiendo su bebé a un resonador, y cómo esos estudios de resonancia hacen que nosotros aprendamos a cómo, a a esos nuevos hallazgos, y entendamos un poco el funcionamiento tanto de los niños. Los primeros estudios son en adultos y pues tenemos el funcionamiento del adulto, pero cómo eso lo trasladamos a los niños y cómo ya estamos haciendo neurociencia en niños y entender cómo su comportamiento biológicamente está. Y aquí en neurociencia vamos a preguntar si saben cuántos sentidos tenemos, porque ya está demostrado que no solamente tenemos 5 sentidos. Bueno, entonces tenemos los 5 sentidos que conocemos: el tacto, el oído, la vista, el olfato y el gusto. Y también tenemos otro par de sentidos que, digamos, de hace unos años para acá los hemos incluido en los sentidos, valga la redundancia, que son la interocepción y la propiocepción. La interocepción, ¿qué es? Es la información que nos dan nuestros órganos internos de cómo está nuestro cuerpo. Un ejemplo, la sensación que tenemos nosotros de pronto cuando tenemos hambre, esa sensación que nos da o que nos ruge el estómago o que se nos empieza como a mover el intestino de pronto, la sensación como en la boca del estómago. Todas estas sensaciones, la sensación que tenemos cuando logramos percibir, por ejemplo, nuestro corazón,
toda esta información que empieza a aflorar a nosotros desde nuestro interior. Entonces, fíjense que los sentidos comunes, los 5 sentidos que todos hemos conocido siempre, nos traen información muy del exterior. Entonces, olemos algo, estamos percibiendo algo con nuestro tacto, estamos viendo unas imágenes, son estímulos que traemos del exterior al interior. Pero nuestro cuerpo está en completa comunicación también 24/7 desde adentro y la estamos también percibiendo. Entonces, de ahí la importancia también de desarrollar un poco esta sensibilidad que si se dan cuenta en los niños apenas la están aprendiendo. Los niños no saben qué es sueño, no saben qué es hambre. Cuando ellos nacen, todo esto es un lenguaje que empiezan a aprender a desarrollar y poco a poco van consolidando este aprendizaje, decir, esto que estoy sintiendo es hambre, entonces necesito alimentarme, o esto que estoy sintiendo es sueño y necesito dormir. Y el otro, que es la propiocepción es la capacidad que nosotros tenemos de saber cómo está nuestro cuerpo en realidad con el exterior. Es decir, yo ahorita estoy aquí sentada y sin ver atrás, yo sé que aproximadamente a unos, no sé, 30 centímetros tengo aquí un cojín, por decirlo de alguna forma, que es donde yo estoy. Y eso me permite tener como una capacidad de movimiento. Yo sé que estoy sentada, cuando estoy de pie, sé que estoy de pie y tenemos una capacidad de relacionarnos con el espacio. Esto, digamos que en los niños, si se dan cuenta, también es un sentido que se va desarrollando. Los chiquitos, que es súper común verlo, los chiquitos de unos 2, incluso por ahí hasta los 3, 4 años, generalmente se tropiezan con uno. Ellos no se dan cuenta, ellos van caminando en su mundo propio y ¡tum! Se empiezan a estrellar porque están también aprendiendo a tener un poco esta percepción de la posición de su cuerpo en el espacio exterior. Entonces, esto es bien bonito de entender porque ahí, y ahora desde la neurociencia lo hemos empezado a asociar con otra serie de cosas, y es toda esta información que tenemos desde el interior, y que la estamos percibiendo y cómo el cuerpo nos está hablando constantemente. Y aquí en esos ¿cuántos sentidos tenemos? Entonces sabemos que tenemos los 5 exterosentidos, visión, audición, lo que dijimos, los 5 que ya sabemos, y estos 2 nuevos vamos a ir a fijarnos principalmente en lo que llamamos interocepción. Igual esto no es que cada sentido actúe por aparte, sino es que tu cerebro hace un barrido de todo lo que estamos viviendo, sentidos externos, sentidos internos, y ahí hay 3 sentidos que en esa imagen que ven ahí son de mucha importancia. El que está al lado derecho, que está el cerebro y está unas cositas ahí, es lo que llamamos el eje intestino-cerebro, cómo mi intestino transmite. Y acordémonos, y ya sabemos que tenemos unos microbios que se llaman nuestra microbiota, y esa microbiota nos ayuda a producir, por ejemplo, serotonina, que es uno de los mecanismos, de las, digamos, como hormonas que y neurotransmisores que nos ayuda a el bienestar. Producen otras cosas que se llaman ácidos grasos que van a producir moléculas asociadas a, por ejemplo, colesterol. Eh, Cómo esa interocepción nos lleva información. Al lado izquierdo ven otra que aparece un pulmón y el cerebro, y como ya sabemos a través de muchos estudios que se han hecho alrededor de, por ejemplo, meditadores que manejan la respiración y entran en calma, como la respiración es quizá el órgano quizá el órgano del sentido perdón, digamos como el aparato respiratorio es lo que nos puede hacer conciencia entre esos mecanismos de sentidos interoceptivos hacia la conciencia. Y lo que ven en la mitad es una imagen que se dio hace como 20 años de lo que se comenzó a llamar el eje corazón-cerebro, y cómo el cerebro y el corazón se van comunicando a través de fibras o circuitos cerebrales, y ahí está basado todo lo que vamos a ir hablando posteriormente, como la generosidad, la bondad, la compasión. Esos ejes cada vez se estudian más y vamos dándonos cuenta cómo esas cosas que llamamos como habilidades blandas se están estudiando y las estamos entendiendo a través de esos ejes que llamamos intestino-cerebro, respiración-cerebro o corazón-cerebro. Los niños van a ir formando estos circuitos cerebrales
a través de las vivencias del día a día. Y lo que tenemos hoy es que sabemos que durante los primeros años, 7, 10 años, esto va a dar una base para lo que vivamos más adelante. Si yo vivo en ansiedad, en violencia, en golpe, probablemente ese eje o circuito corazón-cerebro va a tener muchas más complicaciones y entonces estaremos yendo ando el psicólogo 1, psicólogo 2 cuando seamos adultos, que no estoy diciendo que sea malo que vayamos a donde el psicólogo cuando seamos grandes, pero cómo podemos ir cambiando nuestra realidad y la realidad de nuestros hijos a través de una buena crianza en los primeros años, porque es infinito lo que hagamos en los primeros años. Sí, ahí es bonito ver, como estaba hablando ahorita Camilo, en resumen, digamos que hay unos ejes, yo realmente creo que hay muchos más, estos, digamos, son los tres que más se han estudiado, que es la respiración, como decía Camilo, qué importante es, ahora que aquí hacemos también promoción, que estamos muy juiciosos estudiando todo este tema de la respiración, porque es la variable que podemos controlar. Digamos que todo esto pasa en automático, por eso nos lo genera nuestro sistema nervioso autónomo. Y nosotros, si bien no estamos pensando respiro, no respiro, respire, no respire, es la variable que sí podemos con conciencia controlar. Por eso es tan bonito cuando nosotros logramos regularnos, cómo podemos ayudar a regular a nuestros hijos con base en la respiración y cómo ese control, por ejemplo, de este sistema respiratorio va a tener un impacto a nivel cerebral y por eso nos logra ayudar a calmar. De hecho, ese es uno de los mecanismos muy bonitos que podemos tener nosotros de corregulación con nuestros hijos, que nosotros lo hablamos y lo trabajamos mucho en uno de los talleres que hacemos que se llama el RCP emocional. Está el de corazón, cerebro, que también es bien lindo y como dice Cami, ahora hay unos estudios bien interesantes, que eso suena muy elevado, pero qué lindo es poder ir aterrizando cada vez más estas cualidades como pueden ser la compasión y la empatía y tienen un gran impacto en todas estas vías a nivel de nuestro corazón y de nuestro cerebro. Y en el de intestino, como hablaba Camilo, todo este tema de la microbiota, que ahora de hecho hablamos de microbioma, como nosotros en realidad es que somos más bichos que células, digo yo, y es la realidad, somos como un jardín y todos estos bichitos, digamos que tienen una gran capacidad de producirnos sustancias y de regularnos. Y así como estos que hemos estudiado, pues ya de hecho se empezó a estudiar el eje útero-cerebro, que me parece a mí todo un hit en este tema de la maternidad, y yo creería que claramente cada órgano tiene su propio eje, pero simplemente estamos aprendiendo ahora a descubrirlo. Entonces es bien bonito ver todo Sí. ese impacto de la información que nos da nuestro cuerpo de adentro hacia afuera y cómo podemos nosotros también corregularla de afuera hacia adentro. Siempre me regañan porque no nombro el eje útero-cerebro, pero es parte de la interocepción y seguramente también está próstata-cerebro, así que iremos conociendo más de todos estos estudios que hay alrededor de. Entonces, es epigenética, cómo cambiamos nuestros genes alrededor de la lectura. En esto, crianza y nutrición son claves para cambiar nuestros genes alrededor de bienestar o malestar. El crecimiento, que es clave en nuestros hijos, el sueño y la buena nutrición. Y ahora entender que no tenemos 5 sentidos, sino 7 sentidos y cómo los interoceptivos, los sentidos de internos nos transmiten, son muy fuertes alrededor de nosotros, interocepción y propiocepción. Y entre la interocepción, el eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro, el corazón-cerebro, el útero-cerebro. Ahora vamos a pasar en esta imagen que están viendo acá, es lo que llamamos hace muchos años, un científico que se llama Penfield describió una cosa que se llama el pedúnculo de Penfield, o el homúnculo de Penfield, perdón, no el pedúnculo, el homúnculo de Penfield, y es como en resonancia magnética metían la gente y le decían, bueno, mueva el brazo derecho, entonces, pintaba un área que más o menos queda en esta zona, como si fuera una diadema, que al final se llama la corteza somatosensorial. Y esa corteza somatosensorial tiene unas, capta muy fuerte tres cosas para que las tengamos en nuestra cabeza, que son la parte de la cara, sobre todo la sonrisa, la parte del cuerpo donde más que son las manos y los genitales, es lo otro que marca muy bien esa zona, o sea, cómo mi cuerpo transmite esa información y se graba aquí. En esto, la sonrisa, y siempre que van a la consulta, siempre les digo desde que están muy chiquitos, comience a sonreírle al bebé, hágale los gestos, porque ese bebé va aprendiendo
y quizá una de las cosas que se ha visto y estudió otro científico, que es, se me olvidó el nombre, pero es como Paul MacLean, no sino el de los rostros, el que ha estudiado los rostros, se me fue la paloma, como uno de las formas más universales que hay en nuestra expresión facial es la sonrisa. Entonces, el cuerpo percibe cómo, digamos que las manos y la sonrisa van a ser claves en esta neurociencia de la postura, que no solamente es propiocepción, sino cómo transmito a través de mi lenguaje corporal, sobre todo la zona de cara, sonrisa, o pues mal genio, pero principalmente lo que capta esas zonas somatosensoriales, la sonrisa y los movimientos de mis manos. Y ahí también creo que cabe este tema que es bien bonito y es como a través de la postura corporal, no solo nuestro cerebro nos comanda tener una postura, sino como a través de nuestra propia postura también tenemos un impacto positivo en el cerebro. Es decir, yo puedo estar triste, fíjense la postura corporal que tenemos relacionada con la tristeza, probablemente estamos muy como encogidos, cerrados, el pecho cerrado, y si yo en medio de mi tristeza me permito tener una apertura en el pecho, incluso una media sonrisa, como diría uno profe de nosotros de mindfulness, y es como suavizando este gesto, eso tiene un impacto muy positivo en mi cerebro. Entonces, si bien yo estoy triste, seguramente tengo algún motivo para estar triste, un duelo profundamente. eh, el solo hecho de yo lograr desde mi conciencia cambiar mi postura corporal de recogimiento y permitirme tener una postura un poco más abierta y un suavizar mi rostro con un esbozo de sonrisa, eso me va a llevar a sentirme un poco mejor. Entonces, es bien bonito porque es algo que podemos entender un poquito desde cómo se da este desarrollo, cómo es de importante esto de la sonrisa, también las manos y de hecho toda esta apertura, digamos, corporal. Aquí vamos a seguir, bueno, aquí un poco lo que hablamos, no nos vamos a enfocar mucho en esto de dopamina, oxitocina, serotonina, aquí se nos iría toda la noche, que es la química y la electricidad, que al final el mensaje es que tenemos unos circuitos cerebrales que estamos formando desde niños y cómo esos circuitos cerebrales es parte de la unión de muchas cosas, la genética, la experiencia vivida, la crianza. Y aquí una imagen de lo que llamamos la neurona espejo, que ya lo habíamos nombrado al principio, y hay el investigador que probablemente más, el neurocientífico que más ha estudiado es un italiano que estaba haciendo estudios de neurociencia y se estaba comiendo un banano, eso fue por casualidad, y veía como en el resonador el mico, el que estaba estudiando sus macacos, pintaban áreas donde sabía él que se expresaba una de las zonas de. Entonces a esto lo llamó neurona espejo, como yo a través de mi gesticulación o de algunas cosas, ese mico, ese macaco pintaba ciertas zonas y entonces entendimos que mis gestos van a ser inicialmente en los primeros meses reflejos, el reflejo de Moro, el reflejo de la sonrisa, para pasar a una sonrisa un poquito más grande, social, y ese niño preescolar que se quiere poner los zapatos de la mamá o se pone la cartera o habla de la misma forma que habla el papá, porque tienen la imitación y ese es el ejemplo que posteriormente en el preescolar va y dice las palabras exactamente como regañan en la casa o como se expresan en la casa y va más allá en esa neurona espejo de cómo el adolescente y el preescolar y el escolar van copiando esas formas de vivir en casa y cómo a través de nosotros en neurona espejo, a través de la empatía, vamos a generar una neurona espejo que esté mucho más conectada. Y al final yo pongo inspiración porque al final cada hijo va a ir creciendo y va a ir formando su vida, sus habilidades, sus virtudes, pero los padres y los abuelos terminamos convertidos en inspiración. Idealmente esa inspiración debe ser de buena cosa, de buena forma, para que esa inspiración sea buena. Neurona espejo, una de las cosas que ya se saben en neurociencia porque al final nosotros, nuestro comportamiento de esas cosas como que llamamos las leyes morales o las normas morales o éticas,
no se van a aprender a partir de la palabra, no robes, no mates, no hagas, sino de la crianza y del espejo que ellos van a encontrar en nosotros. Al final esto es lo que queremos dar como un mensaje en Neurona Espejo, que la crianza, y pues, tú puedes decirle, puedes castigarlo, puedes hacerlo, pero solo lo que ve en ti a través del tiempo, porque el cerebro del bebé se va cocinando lentamente, esa neurona espejo es clave alrededor de cómo le doy una buena crianza. Aquí está lo que llamamos el sistema límbico, es la parte de la emoción y cómo en los 70 hubo un científico que describió los tres cerebros, que pues realmente no son tres cerebros, sino que son uno unido, que era la corteza, perdón, el cerebro mamífero, que es lo que llamamos el cerebro reptil, donde está el tallo cerebral, que es esta zona de acá. Posteriormente lo que ven ahí dibujado y que se llama el sistema límbico, y a mano derecha que ven una bombita, la que quiere significar como lo que llamamos la amígdala, y que todos sabemos que tenemos dos estructuras, que es la amígdala cerebral, donde está, digamos, la parte de la defensa o los mecanismos de defensa, del huir o de quedarme congelado si me pasa algo, y todo lo que ven en café, que es todo lo que llamamos la corteza cerebral. Y al final lo que queremos mostrar en esto es cómo ya conocemos cada vez más todas estas partes de la neurociencia. Aquí estaba Paul Ekman, que era el que les decía de las caras, sobre todo de la sonrisa, que digamos da 5 emociones: la rabia, el miedo, el asco, bueno, son 6, serían, si les metes el asco serían 6, y cómo esas emociones van a nosotros generar en nuestros hijos su crecimiento, y cómo el control de las emociones en ellos va a ser clave a partir de la crianza, de cómo yo papá voy a dar seguridad, cómo yo mamá voy a dar seguridad a través de las emociones de ese cerebro límbico que se está formando. Ahí hay algo bonito cuando hablabas del cerebro y un poco en medio de este desarrollo, y es importante entenderlo, y de ahí lo bonito de tener una crianza, digamos, con este conocimiento de entender qué está pasando en el cerebro de nuestro chiquito, porque a veces, digamos, si yo tengo un bebé de 3 meses, pues yo no le voy a pedir a este chiquito que camine, ¿cierto? Es como obvio y se cae por su propio peso para todos que ese bebé no va a poder caminar simplemente porque no está listo para caminar. Y por más de que yo lo pusiera, lo regañara, el chiquitín no va a caminar porque simplemente no lo puede hacer. Y eso mismo nos pasa en la emoción. Digamos que el desarrollo a nivel de nuestra emoción también va teniendo todo un proceso de maduración a nivel del cerebro, como lo estaba mostrando Cami en estas imágenes. Y digamos que los chiquitos tienen este cerebro reptil, que es el cerebro básico con el que nacemos, digamos. Como decía Camilo, no es que tengamos 3 cerebros, sino que es la parte más profunda, digamos, del cerebro que nos comanda las La vida. funciones básicas. Entonces, poder respirar, que el corazón lata, etcétera, etcétera. Todo eso se comanda ahí y nosotros nacemos con eso. El chiquito respira, ta, 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 bueno. Posteriormente vamos adquiriendo otra serie de funciones, y lo último que nosotros adquirimos, digamos que son las funciones que ya trabajan más desde la corteza, que son funciones ya más de control a nivel emocional. Y hago referencia a esto es porque a veces le queremos pedir a nuestros hijos que se comporten de una manera que, como hablaba yo ahorita en el ejemplo de los 3 meses, pues simplemente no están listos. Un niño de 2 años hace pataleta y se desborda porque simplemente hay algunos circuitos que él no tiene listos y no sabe cómo responder de otra manera. Entonces, si nosotros como papás logramos entender este desarrollo, seguramente vamos a tener una forma más asertiva de poder entender y de abordar estos desbordes emocionales de nuestros chiquitos. Hoy en consulta estábamos viendo con una pareja y es, oiga, pero ¿qué hago con la pataleta? Y al final que el niño de 18 meses, 2 años haga la pataleta es perfectamente esperable, pero el que no puede hacer la pataleta es el adulto responsable. Entonces, ¿cómo a través de mi tranquilidad y mi neutralidad voy a compartir, voy a generar la tranquilidad de ese hijo? Y como dije al principio, el cerebro del bebé es de cocción lenta, entonces esto no va a ser con la primera, sino con la repetición de los eventos de la exposición de la pataleta y del comportamiento del adulto en tranquilidad, calma y firmeza,
que van a generar un niño a futuro en tranquilidad, calma y firmeza. Otro de los temas que vamos a ir, y sé que hemos hablado de muchas cosas, es las redes neuronales o los circuitos cerebrales. Hay tres que están descritos grandes, lo que es el circuito o la red neuronal ejecutiva, que es todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal y con toda la parte de corteza, toma de decisiones, la corteza reflexiva, que es el circuito reflexivo, que es una que une lo que vamos a ver ahorita, la red neuronal por defecto y la red ejecutiva, que es la que nos lleva a irnos a esto. Y lo que tienen ahí que se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto se da a partir de los 7, 8 años en adelante, pero se forma en los primeros años de vida. Y al final la red neuronal por defecto es esa voz interior que tenemos todos y que nos hace caer y caer y caer alrededor de los pensamientos cuando no estamos en mucha atención plena o mucha conciencia de algo. Yo ahorita estoy absolutamente concentrado y contándoles esto, entonces estoy en todo mi cerebro de red ejecutiva, pero por ejemplo, si alguno está comiendo o si alguno está viendo televisión y mientras está escuchando esto, puede que esté en una red neuronal por defecto diciendo, uy, este señor sí está dando hora, pero es que acuérdese que tengo que llevar y mañana tengo que pagar el servicio y entonces, y esa red neuronal por defecto es lo que llamamos esa voz interior, que al final no sabemos desde cuándo se va formando exactamente, pero lo que sí tenemos claro es que entre los 0 y 7 años vamos formando esa red neuronal por defecto. Y cómo le hablamos al hijo, cómo vimos esas experiencias, nos van a dar una red neuronal por defecto amorosa, tranquila, o definitivamente voy a vivir como la señora que está ahí con un enredo en su cabeza, porque esa red neuronal por defecto está estudiado que digamos que partimos más o menos entre el 40 al 47% del día la pasamos en esa red neuronal por defecto. Al final, todo esto nos lleva a concluir en que en la infancia tenemos que ir generando lo que llamamos hábitos y esos hábitos se forman a partir de la repetición en secuencia de los eventos del día a día. Uno no va a formar un hábito si no tengo una rutina, aunque no todas las rutinas son hábitos, sí necesito dar una secuencia de repetición para que se forme ese circuito cerebral. Ese circuito cerebral, cuando ya está muy instaurado, va a generar un hábito y un hábito al final es un comportamiento que tengo yo con menos gasto de energía, ya lo hago muy bola a bola, como diríamos, entonces no tengo que estar en mi corteza ejecutiva pensando como cuando estaba formando la rutina, sino que ya me baja el consumo de energía y ese hábito al final me va a dar menos caos y más seguridad. Y ahí sí, creo que es un llamado, ahora que seguramente los que están por aquí conectados con nosotros estamos en la etapa de ser padres, de cómo realmente es un momento de la vida que podemos aprovechar para corregir nuestros hábitos. Probablemente yo no puedo enseñar a mis hijos a tener un adecuado hábito de sueño si mi hábito de sueño es pésimo, si me duermo con el celular al lado, si tengo el televisor prendido hasta X horas de la noche para poder dormir, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un llamado a que realmente trabajemos en nuestros hábitos para educar en coherencia desde el ejemplo y impactar, como hablábamos, de hecho, desde el principio, si volvemos la película, incluso en nuestros genes para tener una mejor vida, en Mejor. bienestar. Epigenética. Parte del hábito, movimiento, juego y deporte. Vamos a ir más rápido. Cerebro en estrés, que ese bebé en todas sus cortezas, en todos sus circuitos límbicos, o sea, de emociones, no viva en estrés, sino viva en seguridad. La parte de enfermedad y, digamos, de la dificultad de la vida que también manejamos con nuestros hijos, porque cuando se enferman de gripa, cuando vamos a ponerle una vacuna, cuando se cayó, todo eso nos genera a nosotros miedo y cómo manejamos esas dificultades en la vida, que aquí pues podríamos hablar toda una charla alrededor de cómo generamos bienestar, autonomía y creatividad en este rango de vida y el juego es parte de lo que vamos a tratar de establecer como hábitos en los niños. Y al final, lo que nos dice la neurociencia es que las cosas a veces no son como son.
La realidad está allá afuera y esa no va a cambiar, pero mi realidad es mía y las cosas al final no son como son, sino como somos. Y dependiendo de cómo miremos las cosas, vamos a ser más pesimistas o más optimistas y ese niño que se está formando en esa familia va a depender en sus primeros años de cómo los padres le van a dar su confianza. Al final eso se llama autoestima, donde el niño tiene una percepción del yo, va a ir formando lo que llamamos la red neuronal por defecto a través del autodiálogo, su reconocimiento, la empatía, la amabilidad, la confianza. Saber que nuestros hijos son únicos, pero no los únicos, también es parte de entender cómo nosotros vamos a trabajar a mis hijos, que son mis únicos hijos y son lo máximo para mí, pero no son los únicos hijos y necesitamos ser empáticos con el resto de gente. Y al final en ese triángulo que ven ahí, autoconcepto, autoestima, autoconfianza, autoeficacia, la base de todo esto lo da el cerebro reptil y el cerebro reptil, que es todo lo que está en el tallo cerebral, lo da la seguridad. Un niño que está en seguridad en su casa, en su familia y en su vida va a ser un niño con mucho mayores logros para que todas estas cosas de autoeficacia, autoestima, autoconcepto se vayan dando a través de nuestra vida. Entonces, la responsabilidad clave que tenemos alrededor de y al final, pues vivir en gratitud y queremos darle las gracias porque creo que nos extendimos un poco más, pero gracias a todos los que nos escucharon y lo que queremos es que tratemos de trascender en nuestra crianza para que esos niños tengan una epigenética, que lo dijimos al principio, más saludable, mucho mejores personas y no estemos sufriendo de grandes alrededor de. Tengamos unas infancias en bienestar y unas familias en bienestar. Eh, no sé si tengan algunas preguntas, sé que nos extendimos un poco, pero es que la verdad tenemos muchos temas, casi que cada una de estas cosas que vimos hoy podemos hacer unas charlas de 30 a 40 minutos. Entonces la invitación es que nosotros tenemos el plan que se llama El valor infinito de la infancia, donde hacemos unas charlas como estas entre miércoles y sábados y nos acompañan otros especialistas, neuropediatras, gastroenterólogos pediatras, psicólogos, profesores, música, y estamos en este instante formando el valor infinito de la infancia, bienestar en familia 2026. Si quieren estar con nosotros el otro año, acompáñenos. Si quieren, síganos, pónganos un mensaje en el Instagram mío, que es @CamiloLunaPediatra, y María Lucía Martínez, MD. además de mi manual del bebé, y vamos a tener 5 entradas gratis a los que estén ahí y quieran estar en el 2026 con el equipo que les dijimos, neuropediatras, psicólogos, va a haber un gastroenterólogo, va a haber un deportólogo. Este es un programa, de pronto explicando un poquitico corto, pero para que quede un poquito más claro, es un programa que venimos desarrollando nosotros hace 3 años. Cada año pues tiene modificaciones. Afortunadamente se nos ha ido expandiendo porque realmente el objetivo que tenemos nosotros es difundir la información y que nos llegue a muchos más familias y a muchos más niños para tener unas infancias, como decíamos ahora, mucho más conscientes y en bienestar y que difundamos esta información. Estos programas, este programa, digamos, del próximo año va a durar aproximadamente 1 mes y medio. Estamos aquí acabando la cocción de los temas y de quiénes vamos en esta versión, pero como decía Camilo ahorita, normalmente funcionamos en un programa que en un porcentaje muy alto, más o menos 85-90% del programa es de manera virtual. Tenemos unos encuentros que lo que hemos concertado, digamos, con las familias y lo que nos ha dicho la experiencia es que normalmente nos ha funcionado un día entre semana, casi siempre son los miércoles, que es como mitad de semana, en horas de la noche, una charla, un encuentro como este de 1 hora y media aproximadamente, y los sábados en las mañanas, otro encuentro también del mismo tiempo, 1 hora y media, a veces los sábados hay charlas un poquito más largas de unas 2 horas. Y en medio de ese programa tenemos un par de encuentros presenciales que son unos talleres que hacemos nosotros. Está un taller que es el de manejo de urgencias y maniobras de reanimación para los padres y cuidadores.
Y tenemos otro que lo llamamos nosotros el RCP emocional, manejo de la pataleta, y que tiene una parte, digamos, también de bienestar. Normalmente es cuando hacemos ya el cierre de todo este proceso con medalla para nuestros chiquitos y podio y demás. Entonces, ese es el programa que venimos desarrollando. Los invitamos, estamos con mucha ilusión. Digamos que este 2025 tuvimos un gran crecimiento. Siempre le damos entrada dentro del programa de manera gratuita a varias fundaciones, porque esa es gran parte de lo que queremos llegar y es realmente tener un impacto muy masivo a las personas a las que de pronto se les dificulta un poco más acceder a este tipo de información. Entonces, bienvenidísimos, nosotros felices de que nos acompañen, de que nos den ideas, de que nos propongan incluso de pronto temas. Ya tenemos todo, como les digo, más o menos cocinado, estamos ya en los últimos eh, como preparativos y confirmaciones de con quién vamos, pero generalmente conformamos un gran equipo de profesionales y más que de profesionales también de amigos. Y Así ahora que muy con mi manual del bienvenidos. bebé también bienvenidísimos. Bueno, gracias, doctora María Lucía, doctor Camilo, gracias por esta conversación tan valiosa, por educarnos, porque por educarnos en todos estos temas, sé que muchas familias desconocíamos y también por recordarnos la importancia profunda de la infancia. Muchas gracias, sabemos que sus agendas y sus pacientes, mejor dicho, los tienen súper ocupados, pero gracias por estos temas, por educarnos constantemente. A todos los asistentes, gracias por conectarse, por hacer parte de esta comunidad. Esperamos que estos aprendizajes los acompañen no tan solo en esta noche, sino en el día a día, con sus hijos, con sus familias. Recordarles también a que sigan al doctor Camilo, a la doctora María Lucía, a las cuentas de mi manual del bebé creciendo en familia, que vamos a estar brindando toda esa información. Gracias por este espacio. Fue una hora espectacular, llena de conocimiento. A todos los asistentes, muchas gracias. Preguntas, dudas, inquietudes también nos las pueden dejar por los canales de WhatsApp, por nuestros canales de Instagram y también a los doctores presentes. Gracias por este espacio de nuevo. Doctores, feliz noche y feliz noche para todos los asistentes. Gracias por la Muchas invitación. gracias Nos por la vemos. invitación.